Me gustaría contarte una historia que durante esta semana que hacía mis devocionales, ¿verdad? También Dios conectaba conmigo mediante este mensaje. Y en Jueces capítulo 21, verso 25, que es el último pasaje del libro de los jueces, hay algo bien interesante que nos dice la palabra. Y es que en esos días Israel no tenía rey y cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Así termina el libro de los jueces. Cada persona hacía lo que bien le parecía, lo que mejor creía que era bueno, y cada quien hacía lo que quería. No había rey en Israel y cada quien podía hacer lo que quería. Así termina el libro de los jueces. Ahora, pero en jueces, antes de terminar este último versículo, este versículo que leímos, es el último versículo de los jueces, pero antes de terminar esta frase o este texto, hay una historia que antecede y que nos puede dar como un panorama general de cómo estaba la situación en Israel en ese momento. Yo no sé si tú has leído, pero hay una historia bien interesante en Jueces 19, en el capítulo 1, versículo número 2, hay una historia llamada el levita y su concubina. El levita y su concubina. Y voy a leer solamente algunos versículos, pero me gustaría contarte esta historia. Jueces 19, versos del 1 al 2, dice de la siguiente manera. En esos días, Israel no tenía rey. Y hubo un hombre de la tribu de Leví que vivía en un lugar remoto en la zona montañosa de Efraín. Cierto día se llevó a su casa a una mujer de Belén de Judá para que fuera su concubina, es decir, su esposa. Pero ella, versículo número 2, fíjate lo que dice, pero ella se enojó con él y volvió a la casa de su padre a Belén. Ella se enojó con él y volvió a la casa de su padre a Belén. Ahora, cuando tú lees esta historia, en algunas versiones de la palabra, vas a encontrar que esta mujer le fue infiel a su marido. Que esta mujer le puso el cuerno a su esposo. Y es por eso como que hubo un conflicto, se pelearon y la mujer fue a la casa de sus padres. Ahora, esta historia, si no has leído, es bien interesante, porque empieza a decir la escritura que cuando esta mujer se va, después de algunos meses, el hombre, pues, como que empieza a extrañarla, ¿no? Y a decir, extraño a mi esposa, quiero volver a verla y pues yo sé que la regó, que nos equivocamos. Entonces, dice la escritura que el levita va a la casa de los padres de esta mujer para ir por su esposa. Va con ella, ¿verdad? Y cuando llega este hombre a la casa de los padres, pues los padres, el padre dice de la mujer, lo ve al hombre, se emociona, lo invita a su casa, le da de comer, empiezan a beber, se la pasan bien, ¿verdad? Durante unos días. Pero dice la escritura que después el hombre, ¿verdad? Después del cuarto día el hombre dijo, bueno, ya es hora de que regresemos a casa, vámonos. La mujer, ¿verdad? Como que no se quería ir y los papás tratan de convencerlos para que se queden un día más. Ya habían pasado 4 días, pero dice la escritura que al quinto día ya era muy tarde y dijo el hombre, no, ya no la pasamos muy bien. Creo que ya estoy de más aquí en esta casa, extraño mi cama. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero cuando vas a un lugar que no es tu casa, como que uno extraña, ¿verdad? Ya su cama, o sus olores, no sé, ¿verdad? No está cómodo en el lugar a veces donde está. Entonces uno dice, ya quiero regresarme. Pues el levita estaba así, vamos ya a la casa, vamos a regresarnos. Toma a su mujer, pero dice la escritura que se empezó a hacer tarde. Aún así ellos siguieron su recorrido y mientras iban caminando, dice la escritura que empezó la noche a caer. Ahora, si tú conoces un poco la historia o el contexto, tú sabes
que viajar de noche en ese tiempo era muy peligroso. No se recomendaba viajar de noche, porque había peligros no solamente de las personas que te podían asaltar o robar, sino que imagínate en un lugar donde estaba en completa oscuridad, no existía la luz eléctrica, la luz pública. Entonces se enfrentaban a problemas como ataques de animales o que cayeran a hoyos, a barrancos que tal vez no veían, y era muy peligroso viajar de noche. Entonces la mujer le dice: mira, ¿qué te parece, amor, si nos quedamos aquí ya esta noche? El hombre le dice: no, pero es que esta tierra es de un pueblo inconverso que no conoce de Dios, no nos podemos quedar de aquí. Vamos a caminar un poco más y más adelante nos quedamos y ahí vemos a ver qué hacemos. Entonces dice la escritura que esta pareja sigue caminando, llega a un lugar, ¿verdad? Donde se encontraban habitando la tribu de Benjamín. Y cuando llegan ahí a la plaza principal, pues ellos dicen: bueno, pues vamos a quedarnos aquí. Por lo menos ya estamos con nuestra gente, con gente que es como nosotros, israelita, que adora a un Dios verdadero y fiel. Y dijeron: vamos a quedarnos aquí en la plaza. Pero dice la escritura que un hombre que venía de trabajar ya de noche los ve ahí en la plaza, esta pareja, y le dice: oigan, ¿y ustedes qué hacen aquí? El hombre le dice: bueno, pues es que yo voy a mi casa, ¿verdad? Tengo mi casa ya, yo soy de esta tribu de Leví, pero yo vivo ahí cerca de Efraín. Y le empieza a contar, le dice: pues, ¿qué les parece si se quedan esta noche en mi casa? Ahora, también contexto, tú sabes que el pueblo de Israel tenía un mandamiento, y uno de estos mandamientos es que el pueblo de Israel tenía que ser hospedador para todas las personas, ¿verdad? Tenían que ser hospedadores para la gente que no conocían también, y más para los que eran de su sangre. Entonces cuando el hombre los ve, los invita a su casa, les dice: vamos a mi casa, yo les doy de comer, pasen ahí la noche y vamos a que descansen ahí en mi casa y mañana siguen su camino. Así que este matrimonio se va a la casa de este hombre, pero la escritura nos muestra la decadencia que había en ese momento. Dice la escritura que la misma gente de la tribu de Benjamín, que había visto que esta pareja había llegado a su ciudad, empezaron a maliciar y quisieron violar y abusar de esta pareja. Imagínate qué corrompidos estaban. O sea, era prácticamente, el pueblo de Israel estaba como un Sodoma y Gomorra. Ellos dijeron: querían abusar incluso del mismo hombre. Entonces llegan todos, ¿verdad?, en una trifulca a la casa de este hombre a empezar a tocar. ¡Hey, saquen a la pareja! Queremos tener relaciones con ellos. Y quisieron sacar a la pareja de ahí, ¿verdad? Cuando el hombre sale, dice: hey, ellos son mis huéspedes, por favor, son mis invitados. No hagan esto, por favor. Incluso el hombre les dice: miren, yo tengo una hija virgen. Si quieren se las doy, hagan con ella lo que quieran, pero a ellos por favor déjenlos, porque son mis invitados. Ahora, este pueblo no estaba conforme y dijeron: no, los queremos a ellos. Como pudieron ahí en el zafarrancho, entre empujones y todo, ¿verdad? El hombre saca a la concubina de Levita, y dice la escritura que se la llevaron toda la noche y toda la noche abusaron de ella. Ahora, como novela de la Rosa de Guadalupe, ¿verdad? Dice la escritura que al día siguiente llegó esta mujer agotada, cansada, dañada, lastimada. Tocó a la puerta del hombre que los había hospedado. El levita sale, toma a la mujer en sus manos, y dice la escritura que en ese momento la mujer muere a causa de que toda la noche todos los hombres habían abusado de ella. Triste, ¿verdad? Ahora, no solamente sucede eso.
Dice la escritura más adelante que este hombre trata de pedir justicia para él y para su mujer. Así que va con los encargados o los líderes del pueblo y les dice: oigan, yo quiero justicia por lo que le hicieron a mi esposa. Estos hombres, ¿verdad?, dijeron: sí, no te preocupes, a ver, vamos a hacer algo. Es como, yo no sé si yo de repente ahí donde trabajo, tengo algunos jefes que cuando a veces tenemos ciertos problemas en cierta área y le decimos: oye, fíjate que estamos teniendo estos problemas, ¿qué podemos hacer? No sé si te ha pasado a ti, pero hay jefes ahí, por ejemplo, donde yo trabajo, que a veces dicen: ah, mira, pues lo checamos y vemos a ver cómo lo resolvemos. Si ese lo checamos, nunca llega. Cuando alguien a veces dice: ah, sí, lo vemos, ya sabes que no se van a arreglar ya me está dando el avión, ¿no? Pues algo así le pasó a Levita. Le dijeron: lo revisamos, checamos tu caso, y no le hicieron caso. A causa del enojo, dice la escritura que Levita lo que hizo fue, este hombre, ¿verdad?, de la tribu de Leví, lo que hizo fue partir a su mujer en pedazos. Sacó un cuchillo, ¿verdad?, un machete, partió a su mujer en pedazos y mandó pedazos de su mujer a las demás tribus de Israel. Cuando las demás tribus de Israel dicen: ¿qué es esto? ¿Quién nos mandó una pierna de una mujer? ¿Quién nos mandó la cabeza de esta mujer? Y cuando los israelitas se asustan de este acto que alguien había cometido, entonces todas las tribus dijeron: ¿qué pasó? Entonces el levita, dice la escritura, que levantó su voz y dijo: bueno, los de la tribu de Benjamín abusaron de mi esposa, la mataron, pero no han hecho justicia, y yo quiero justicia. Y lo que sucede más adelante es que el pueblo de Israel se llena de ira, de enojo, y dice: esto no puede ser posible. Vamos a juntar a nuestras tribus, a nuestra gente. Y dice la escritura que tomaron de sus tribus, ¿verdad?, a ciertos hombres, y reunieron alrededor de 400,000 hombres de Israel que había. Reunieron el 10% de esos 400,000 hombres, es decir, 40,000 hombres, para atacar a la tribu de Benjamín. Ahora, la tribu de Benjamín tenía alrededor de 2,700 hombres. Perdón, 26,700 hombres. Así que el pueblo de Israel dijo: bueno, nosotros vamos a mandar unos 40,000 para hacer justicia por lo que le hicieron a este hombre. Y dice la escritura que cuando estos hombres se enfrentaron a la tribu de Benjamín, con lo que ellos no contaban es que estos hombres de la tribu de Benjamín eran buenos para los trancazos, eran buenos para la batalla. Incluso dice la Biblia que eran como francotiradores. Dicen que con sus ondas ellos podían golpearle el cabello a una persona para despeinarla nada más. Imagínate la puntería que tenían. Eran bravos, eran buenos para la batalla. Y cuando estos 40,000 hombres de la tribu de Israel atacan a la tribu de Benjamín, en el día 1 murieron 22,000 hombres del pueblo de Israel. De los 40,000, 22,000 murieron. ¿Te imaginas? Ahora, en el segundo día volvieron a atacar a la tribu de Benjamín, porque dijeron: pues esto no se puede quedar así, vamos a atacarlos nuevamente. Y el segundo día murieron 18,000 hombres de la tribu de Israel, de todas las tribus. Así que ellos van, consultan a Dios y dicen: Señor, ¿es necesario que volvamos a atacar a nuestros hermanos? Dios les dice: sí. Así que ellos se vuelven a reunir, pero esta vez mandan a todos los hombres para hacerle una emboscada a la tribu de Benjamín. Los atacan por la parte de adelante, por la parte de atrás. Y ese día mataron a 26,100 hombres de la tribu de Benjamín.
Es decir, de los 26,700 hombres que la tribu tenía, solamente quedaron 600 hombres de la tribu de Benjamín. Cuando sucede esto, llega un punto donde el pueblo de Israel, en Jueces 21, versículo 6, dice algo bien interesante. No sé si puedes ponerlo por ahí, por favor. Jueces 21, 6 dice: y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano y dijeron: cortada es hoy de Israel una tribu. Cuando ellos caen en sí, dicen: ¿qué hemos hecho? Hemos acabado con una de nuestras tribus. Ahora, ponte a pensar esto. El enemigo por años había querido destruir al pueblo de Israel y nunca había podido. Pero ellos se atacaron entre sí, y entre sí, cuando pelearon, acabaron con una de sus tribus. Ahora, quiero que vayas conmigo un poco más atrás. ¿Te acuerdas cómo empezó el problema? ¿Cómo empezó esta gran masacre? Por el conflicto de una pareja. Una pareja se peleó y eso trajo un conflicto donde casi una tribu se destruyó. Yo pregunto, ¿quién ganó? Nadie ganó. Porque la violencia nunca es la solución para los problemas. Porque la violencia nunca va a traer una solución para arreglar un conflicto. Ahora, por eso Mateo 5, ahora sí vámonos a lo que Jesús nos enseña. Mateo 5, verso 21 al 26. Jesús empieza a decir: oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ahí déjame si quieres este versículo. Es interesante porque Jesús empieza a hablar acerca del enojo, de la ira, lo que el enojo y la ira y los conflictos pueden provocar. Y Jesús empieza a decir: ustedes escucharon que fue dicho a los antiguos: no matarás. Eso es lo que decía la ley. Una de las leyes que Dios había dado a su pueblo era esa: no matar. Incluso uno de los mandamientos que aún sigue vigente para nosotros es: ¿no qué? No matarás. Yo pregunto de aquí, ¿quién no ha matado? ¿Alguien aquí últimamente ha matado? Sí, por orar por él ahorita. Porque la mayoría de nosotros tal vez cumplimos con este mandamiento, ¿cierto? No matarás. Pues a ver cómo anda nuestro estándar. Pues bien, la mayoría. Ahora, pero Jesús, más adelante él sigue diciendo: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Ahí sí ya valimos todos, ¿no? Porque ¿quién de los que estamos aquí nunca nos hemos enojado? ¿Quién de los que estamos aquí nunca en algún momento de nuestra vida hemos sentido ese coraje, ese enojo en contra de alguien? Ahora, donde tal vez nos podemos salvar es cuando dice: y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al fuego. Tal vez aquí nos salvamos porque ni sé ni qué significa fatuo, ¿verdad? Ahí sí ya me salvé, Señor. ¿Qué es? ¿Quién sabe, verdad? Fatuo, a lo mejor nos pueden pensar que es cuando huele feo, te echaste pero esa es flatulencia, ¿verdad? Fatuo significa alguien de cabeza hueca,
Si tú le dices a alguien cabeza hueca, no tienes nada en la cabeza, tienes popó en la cabeza o cosas así, eso significa fatuo. Entonces, cuando tú o yo insultamos a alguien, Jesús lo lleva a un estándar más alto y él dice, no se trata solamente de matar a alguien. Si tú en tu corazón ya te has enojado a alguien, desde allí ya hay un problema en ti. Ahora, ¿por qué es importante entender lo que Jesús nos dice? ¿Por qué es importante entender estas revelaciones que Jesús enseña en decir, pero yo os digo? Bueno, en Juan capítulo 14, verso 15, Jesús dice algo bien importante y él dice, si me amáis, guardar ¿qué? Mis mandamientos. Si ustedes me aman, entonces es necesario que guarden mis mandamientos, es decir, lo que Jesús enseña, lo que Jesús dice. Pero también Juan, más adelante, Juan 15:10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Por eso es tan importante entender qué es lo que Jesús enseña y nos dice, escuchar sus palabras. No basta solamente con conocer la ley, que la ley nos sirve para corregir ciertas cosas que nosotros no están bien, pero las palabras de Jesús tratan de arreglar el corazón de lo más profundo del ser humano. Los mandamientos están relacionados con lo que tú y yo hacemos, pero Cristo está más enfocado en lo que nosotros somos, es decir, en la semilla. No es que para Jesús no sea importante los mandamientos, no. Pero para Jesús es más importante la semilla de nuestro corazón. Con esto quiero explicarlo. Yo no sé si tú recuerdas la historia del joven rico. ¿Alguien recuerda la historia del joven rico? Cuando Jesús se topa con un joven rico, el joven le pregunta a Jesús, Maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Le preguntó el hombre, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? ¿Recuerdas qué le contestó Jesús? Sigue los mandamientos, y entonces tendrás la vida eterna. El joven rico contestó, Maestro, yo desde pequeñito he seguido los mandamientos. Desde chiquito los he aprendido y los he seguido. Ahora, Jesús le contesta algo bien interesante y le dice, muy bien, qué bueno que desde pequeño has seguido los mandamientos. Pero luego Jesús le dice, ¿pero quieres ser perfecto? Entonces vende todo lo que tienes y ¿qué le dice? Y dalo a los pobres. Ahora yo pregunto, ¿qué número de mandamiento en la ley es vender todo lo que tenemos y darlo a los pobres? ¿En dónde está en la ley? ¿Qué mandamiento es? No existe, ¿cierto? Dentro de la ley no existía ese mandamiento. Pero Jesús, para hacer a este hombre perfecto, le da un mandamiento más. Y le dice, si quieres ser perfecto, entonces vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Porque los mandamientos externos era más fácil hacerlos. Pues no mato, no adultero, trato de portarme bien. Pero muchas veces nosotros, mira, lo voy a plantear de esta forma. Muchas veces nosotros no pecamos, no porque no queramos, sino a veces porque no se nos ha dado la oportunidad.
No, pastor, yo nunca le he sido infiel a mi esposa. Jamás. Pues sí, porque no te ha dado entrada a otra. Donde te dé entrada a otra, ¿seguirás siendo fiel? No, 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 yo nunca he matado a nadie. He cumplido con la ley. Pues sí, pero a lo mejor porque tienes pulso de maraquero, cuando le quieres dar a alguien no le das. Sí. Porque a lo mejor no se te ha dado la oportunidad. Y Jesús lo que quiere hacernos ver con sus palabras, pero yo os digo, es que podamos entender cómo está realmente nuestro corazón. Porque tal vez tú y yo podemos cumplir con lo externo, pero tal vez no hemos permitido que Dios transforme lo interno. Lo voy a volver a repetir. Tal vez tú y yo cumplimos con lo externo, pero no hemos permitido que Dios transforme lo interno. Sí, yo me porto bien. Y sentimos que cumplimos con ciertas cosas porque cumplimos con lo externo. Pero Dios quiere transformar lo interno en nosotros. Aquellas cosas que nosotros no estamos. Mira, yo tenía o tengo, ¿verdad? Un amigo con el cual en algún momento, cuando yo era pastor en el ejido donde Dios me permitió ser pastor, o para empezar mi ministerio. Recuerdo que al principio yo iba en segundo año, entraron otras personas al instituto en primer año y yo me llevé a un amigo, ¿verdad? Ahí del instituto para que me ayudara a trabajar en la iglesia y en el ejido. Yo no le podía ofrecer mucho, pero ahora sí como Pablo y Silas, ¿verdad? Pero lo que tengo te doy, ¿verdad? Y pues lo que yo tenía se lo ofrecía. Y juntos crecimos en el ministerio, hicimos un buen equipo. Dios nos dio de su gracia, de su favor, hicimos una bonita amistad y crecimos juntos. Ahora, cuando yo me iba a ir de ese lugar y iba a dejar el pastorado en ese lugar, yo hablé con mi amigo y yo le dije, oye, ¿sabes qué? Yo me voy a regresar para Guadalajara y me gustaría que tú te quedaras aquí como pastor principal. Yo me voy, pero pues la gente te conoce, la gente te ama. Y yo no sé, ¿tú cómo ves si quisieras tú quedarte aquí como pastor? Él me dijo, ¿sabes qué, Gus? Lo aprecio, en verdad me honra, pero Dios no me ha llamado a mí a ser pastor de una iglesia. Dios a mí me ha llamado más como evangelista. Yo prefiero ir a las naciones y salir y eso es a lo que yo creo que Dios me ha llamado. Con el pasar del tiempo, me dio mucho gusto ver a mi amigo, verlo en diferentes ya naciones predicando. Dios lo ha levantado de una manera extraordinaria. Unas veces vino aquí a Guadalajara y hemos pasado un tiempo increíble. Pero hubo un momento donde, no sé por qué, pero algo pasó, que de repente esta relación que teníamos se rompió. Yo no sé si fue algo que yo hice, yo dije o no sé, pero esta relación se rompió. ¿Y cómo lo sentí? Bueno, una vez lo invité nuevamente aquí a Guadalajara para que viniera y predicara. Me dijo, sí, amigo, lo vemos, lo checamos y todo muy bien. Después me dijo, oye amigo, ¿sabes qué? No voy a poder ir porque tengo otros compromisos, voy a salir del país y me invitaron a predicar a otro lugar. Yo le dije, no te preocupes amigo, todo bien, no pasa nada. Ahora, yo lo quería invitar a él porque para ese tiempo iba a haber un congreso, un concilio nacional de pastores de una denominación a la que él pertenece. Y yo dije, bueno, como va a ser aquí en Guadalajara, yo creo que él va a venir, aprovechando que va a venir, pues que venga y que predique con nosotros. Él me dijo, no amigo, no voy a estar, fíjate que me voy a ir. Yo dije, no te preocupes, está bien. Pero llega el momento del congreso y ¿qué crees que pasó?
mi amigo vino. Yo me enteré por otros amigos que mi amigo vino. Nunca me habló por teléfono, nunca me llamó, nunca nada. Y yo dije, va, para saber. Yo hablé con mi esposa, me indigné y le dije, no, no, no. Me dijo mi esposa, pues déjalo, pues habla. Yo le dije, no, 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 ¿qué le voy a andar hablando? Pues, ¿quién se cree lo que es? Si yo le di Bibi cuando estaba chiquito, yo dije, o sea, si creció conmigo, si yo le enseñé el ministerio, si, ¿verdad? No, 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 yo no sé qué habrá pasado con él, pero yo me recuerdo que me enojé y me indigné con mi amigo. Ahora, el enojo, algo que quiero compartir contigo, el enojo no resuelto es una bomba de tiempo. El enojo no resuelto es una bomba de tiempo. Cuando traes atorado a alguien y no lo resuelves, cuidado, porque eso puede ser una bomba de tiempo. Porque cualquier cosa que te diga, va a estallar, va a romper, va a provocar un problema. Porque un enojo no resuelto es una bomba de tiempo. Y yo recuerdo que yo estaba indignado con mi amigo. No le voy a hablar. Y para saber, y se le va a ofrecer, y ojalá que se le ofrezca un día para mandarlo por allá, ¿verdad? Todo lo que uno dice, usted también lo dice, no se haga. No me juzgue a mí, usted también es igual. Pero recuerdo que un día escudriñando la palabra precisamente, cuando leía Mateo 24, vamos a leer Mateo 24 y 25. Fíjate lo que dice Mateo 24 y 25. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. La Biblia nos enseña, Jesús nos dice, mira, si hay algo en contra de un hermano, de una hermana, si algo tienes en contra de alguien que es de la misma fe que tú, es necesario que vayas y te reconcilies y arregles las cosas con esa persona. Mira, Señor, pero yo ya traigo aquí mi ofrenda. Pues tu ofrenda no va a ser bien recibida hasta que vayas y arregles ese problema. ¿Sabes? Esto es bien importante porque incluso yo me he dado cuenta en la denominación que yo me desenvolví, donde yo me convertí y crecí. Regularmente había convenciones en donde como pastores, ¿verdad? Se votaban por ciertas cosas o había ciertos asuntos o ciertos temas que se trataban y a veces esos asuntos se ponían bien intensos. Al punto que casi que entre pastores querían hasta pelearse, imagínate. A corbatazos ahí se querían agarrar, ¿verdad? A bibliazos, todo. Saca la Biblia más grande que tengas, ¿verdad? Y se ponía a veces muy fuerte. Pero por eso Cristo tiene que recordarnos y decirnos, hey, para mí lo más importante antes que un acto religioso, antes que vengas aquí y levantes tus manos, presentes tú una ofrenda o algo que creas que tú es religioso, primero arregla el problema que tienes con alguien. Primero arregla ese enojo interno que no te deja adorarme con libertad. Sabes, hay muchos aquí que tal vez no pueden. Hay gente que puede venir aquí a la iglesia y dice, es que no siento la presencia de Dios. Escuchamos, espléndido, hermoso, glorioso. Y la gente, porque sabes, he entendido que tal vez hay enojo atravesado que no te deja adorar con libertad. Hay algo ahí.
Hay algo ahí interno en el corazón. Tú a lo mejor externamente puedes estar bien, pero internamente hay algo que Dios quiere cambiar. No sé si me estás siguiendo. Hay gente que no puede adorar con libertad porque tal vez hay algo interno que no ha sido transformado, pero que Dios quiere transformarlo. Porque sabes, una verdadera adoración trae reconciliación. Una verdadera adoración, cuando tú y yo adoramos a Dios, la adoración en nosotros tiene que provocar reconciliación. No podemos estar enojados. Sabes, a mí me pasaba algo. Había momentos donde mi esposa y yo teníamos conflictos, como todo matrimonio, y a veces más por culpa de ella que por mía, ¿verdad? Pero el chiste es que a veces nos peleábamos, nos enojábamos. Y cuando muchas veces yo quería conectarme con Dios y muchas oraciones que yo hacía, sentía que Dios no las respondía. Dios me recordó un versículo en 1 de Pedro capítulo 3, donde dice cómo nosotros como hombres debemos tratar a nuestras mujeres. Y el apóstol Pablo nos el apóstol Pedro nos dice, ¿saben? Muchas de las oraciones de ustedes no son contestadas a causa de que no han arreglado el problema que hay entre ustedes como matrimonio. Y algo que yo he entendido para que mi adoración pueda ser real, verdadera, es empezar a sanar cualquier tipo de enojo que hay en mí. Así que a este amigo tuve que mandarle un mensaje. No queriendo. Le escribí un día y solamente le dije, amigo, solamente te mando este mensaje para saludarte. Espero que estés muy bien. Sabes que te aprecio, te amo. Te mando un abrazo y deseo que Dios siga bendiciendo tu ministerio. Inmediatamente él me contesta, ¿verdad? Me dice, amigo, muchas gracias por tus palabras. Sabes que también yo te amo y también oro por ti y por tu familia. Ahí estamos para cualquier cosa. Y dentro de mí, no es cierto. Sentí libertad. Porque lo que Dios pide en esta parte de la, si me recorremos a los versículos que teníamos, 23 y 24 creo que eran. Es bien interesante porque si te das cuenta, Jesús habla a una persona en particular. Dice, por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es decir, Jesús le está hablando a alguien que está yendo a la iglesia, que está en el templo, y tal vez el otro hermano es el hermano rebelde, que a veces va y a veces no. Este era de los hermanos que tal vez externamente eran buenos, porque iba a la iglesia, llevaba su ofrenda. El otro hermano era inconstante y cuando iba ni ofrenda llevaba para acabarla, ¿verdad? Pero este hermano, dice él, sí, Dios le habla a él para que él tome la acción de ir y pedir perdón y hablar con su hermano para arreglar las cosas. Sabes, yo sé que eso no nos gusta, porque a veces tú y yo podemos decir, pero es que yo no tuve la culpa. Pero por eso el Señor nos dice, pero recuerda que el que se humilla será enaltecido. Recuerda que tú y yo somos los redimidos y el Señor lo que desea es que tú y yo tengamos la madurez para ir y pedir perdón aún a veces aunque no tengamos nosotros la culpa. Hay veces que tú vas a tener que decirle a tu hermano, ¿sabes qué? Pues perdón por darte de ojazos en el puño, ¿verdad? Perdón si mi ojo te pegó en tu puño, no era mi intención, ¿verdad? Hay veces que lo vas a tener que hacer, porque tú y yo somos los redimidos. Y Dios desea que tú y yo tengamos la madurez
para enfrentar ese tipo de situaciones. Ahora, la reconciliación, perdón, es algo urgente y no opcional. No es una opción. No es algo como para decir, mira, pues yo estoy bien, Señor, y si Él está enojado, pues es muy su bronca. Mira, yo estoy bien, Señor, y si Él se enojó, pues muy su problema. Porque la reconciliación es un acto urgente que nosotros tenemos que hacer. Cuando un auto se descompone, no esperas a que explote, ¿verdad? O no esperas a que se descomponga aún más. Si tú sientes que tu auto está fallando en algo, si eres diligente, lo que vas a hacer es llevarlo al mecánico para que el mecánico pueda arreglar ese problema que tú le escuchas. Lo que el Señor quiere el día de hoy es que tú y yo examinemos nuestros corazones y que si algo en nosotros no está bien, hoy podamos rendirlo delante del Señor. Que hoy le podamos decir a Dios, Señor, sí, perdóname, porque aun cuando veo a fulanito, hoy se me revuelve el estómago, Señor. Señor, sí necesito sacar esto, porque aun cuando pienso en sutanito, Señor, ay, 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 hasta coraje me da. Hoy necesitamos ser libres de todo enojo que pueda haber en nuestro corazón, que no nos permite adorar con libertad. Porque sabes, los conflictos no resueltos se pudren con el tiempo, empiezan a oler mal. Los conflictos no resueltos empiezan a hacer pus en nuestro corazón, empiezan a dañar nuestra alma, nuestro interior. Y lo que no resuelvo hoy, mañana te esclaviza. Hay gente que vive amargada por años, tal vez por un asunto que no arregló hoy en el instante. Y el Señor nos pide que seamos urgentes en arreglar esos problemas. Ahora es interesante porque en los versículos que leíamos, versículo 25, no sé si por ahí lo tengamos de Mateo 5, 25. Fíjate lo que dice: ponte de acuerdo. Al principio Jesús empieza a decir, si algo tienes en contra, te acuerdas que algo hay en ti en contra de tu hermano, ve y arréglalo. Pero después ya no le llama hermano, dice en el 25, ponte de acuerdo con quién. Ya no solamente es con el hermano, ya no es solamente con aquel que te cae bien y con el cual quieres tener una relación. También hay personas que son tus adversarios. Ese vecino incómodo, ese vecino que está allí día tras día haciéndote la vida imposible, ese jefe que tal vez hoy lo tienes atravesado, ese compañero del trabajo que no te deja. Dice la escritura, ponte de acuerdo con tu adversario, entre tanto que estás con él en el camino. Es decir, el Señor nos llama a hacer algo urgente. Y cuando habla la Biblia de ponernos de acuerdo con nuestro adversario, claro que Jesús está diciendo, no nos está pidiendo que tengamos una amistad, nos está hablando de poner límites con esas personas. ¿Sabes qué? Vamos a ponernos de acuerdo, y porque yo no quiero tener problemas contigo. Y es poner esos límites que te van a poder ayudar a sanar. Yo creo que la mayoría de nosotros externamente podemos cumplir con ciertas cosas que Dios nos pide. Pero creo, sin duda alguna, que Dios lo que más anhela es que hoy tú y yo podamos tener corazones transformados y renovados. No matar. Qué fácil es cumplir la ley, pero no enojarse con alguien va a un conocimiento más profundo de parte de Dios. Esas son las palabras que el Señor nos pidió. Ahora, sé que lidiamos mucho con esto. Yo soy uno de los principales hombres que se ha puesto delante de Dios y le ha dicho a Dios, Señor, esto que me pides es muy difícil,
Para mí es difícil no enojarme a veces con alguien, Señor. Pero luego Dios me dice, Jesús me dice, bueno, entonces ve y vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Y yo digo, no, mejor me reconcilio con mi hermano. Porque esto el Señor lo pide para todos. No es algo opcional. No es algo que Jesús lo dejó a la deriva, sino que Él dice, recuerden mis palabras, porque yo os digo que no es necesario no matar, sino también es necesario ir más allá y cambiar el corazón. No se trata solo de lo que haces, sino de cómo está tu corazón. Y sabes, Jesús quiere y puede darnos un nuevo corazón. Él puede darte un corazón para perdonar en esta tarde. Jesús puede darte un corazón hoy para que puedas quitar todo odio, todo rencor, todo resentimiento en contra de alguien, todo enojo que pueda haber en contra de alguna persona. Dios lo puede hacer. Porque sus palabras que Él dice no nomás lo dijo al aire. Él lo dijo porque Él sabía que hoy tenemos la ayuda necesaria para cumplir con esas palabras, que es su Espíritu Santo. Sientes que no puedes, pero con el Espíritu Santo tú y yo podemos lograrlo. ¿Por qué no te pones de pie en esta tarde?